vamos a la parte final de este estudio que hacemos, este comentario sobre la obra El trabajador de Arbeiter de Ernst Junger, en nuestro libro Freudomarxismo y Junguismo. ¿Qué pasa cuando se cruza el Rubicón? Es decir, cuando se hace realidad el pensamiento pavoroso, ese que le llevó a Nietzsche 10 años de locura, en el que se abismó desde que se lanzó en Turín a los lomos del caballo apaleado. Procedemos. Empezamos a leer página 236 de nuestro libro. Cuando ya solo hay realización, Machenschaft, maquinación, desvinculada de objetividad exterior real, pero también de realidad, se está a un paso de reconocer su carácter angular, la realidad como ángulo. Halt, dice Nietzsche en La voluntad de poder, para referirse a su perspectivismo. Y si la realidad es angular sin ser relativista, se está reconociendo que solo puede haber ángulo, halt, pero no convención, no falsedad, sino ángulo real. Recordemos la voluntad de verdad de Nietzsche, no es solo subjetivo, es también mío. Pues todo el propósito de Nietzsche es dotar de realidad, veracidad a ese pensamiento angular y perspectivístico. Que no sea subjetivo, que no sea liberal, sino que ese equilibrio, no siendo una realidad exterior objetiva, a pesar de que eso tiene sus derechos, por supuesto, no siendo una realidad exterior objetiva, ser sin embargo realidad. Esto es cruzar el Rubicón. ¿Cómo se hace esto? Se está reconociendo que cada ángulo no es uno, con minúsculas, en el sentido de uno más en la línea de un continuo ilimitado de la realidad objetiva mecánica de la ciencia moderna, sino uno con mayúsculas, en un sentido pleno, esencial, de identidad, con la esencia metafísica. Y esto es hacer del devenir el ser, y lo que hemos llamado, que está en Nietzsche y en el Junger del trabajador y en Jung o el freudomarxismo, la autodeificación, con comillas. Pero para ser uno no se puede perder de vista la diferencia, es decir, la esencia en su absolutidad. Aquí hay una incongruencia no pensada en Nietzsche y en Junger apuntada por Heidegger, pero que eso lo trataríamos en otro momento más solemne. Continuamos. El egotismo del freudomarxismo y del junguismo, llevado a base de metafísica en Nietzsche y Junger, recuerda al faraonismo. Heidegger, no obstante, reconoce la parte de verdad de esta metafísica, que podemos llamar metafísica del freudomarxismo, cuando se refiere al marxismo y al bolchevismo así como una metafísica de la voluntad de poder, y está pensando en Junger también, la metafísica más acabada del nihilismo. Nótese las veces, en el texto que vamos a leer, de Heidegger, que se nombra la palabra Macht, poder, trabajo, en sentido jungeriano. Nos ponemos en situación y procedemos a leer ese texto. Der Kommunismus ist die Durchmachtung des Seienden, als solchen mit der Ermächtigung der Macht zur Machenschaft als unbedingten Sicherrichten der Macht auf die vorgerichtete Machtsamkeit des Seienden. Una traducción improvisada sería, abrimos comillas, comunismo es el empoderamiento de los entes, como tales, con el empoderamiento del poder, para maquinar como un incondicional ajuste del poder a la predeterminada fabricatividad, Machtsamkeit, de todos los entes. Parece un trabalenguas, pero lo vamos a desbrozar y se verá que es coherente con todo lo que hemos expuesto anteriormente. Procedemos a comentar este texto, que es la clave de bóveda que culmina este comentario con el intérprete más avezado de Junger, su amigo Heidegger.
Cruzamos el Rubicón y nos ubicamos en la última etapa de este plan, de este fin del orden liberal. Procedemos a comentar. Vamos a leerlo otra vez porque era bastante enrevesado y laberíntico. Comunismo es el empoderamiento de los entes como tales, con el empoderamiento del poder mismo, con mayúscula, para maquinar, conspirar, como un incondicional ajuste del poder a la predeterminada fabricatividad, Machsamkeit, de todos los entes. Antes de leer nuestro texto, vamos a hacer un breve comentario a buena pluma. El poder aquí, impersonal, no humanístico, se ajusta a la esencia de los entes, en tanto que entes desarraigados del ser. Se ajusta y se adapta él a ellos. Y en ese adaptarse a la predeterminada fabricatividad, el carácter instrumental de los entes y el ser humano el que más, el carácter de ser disponible, ser cobaya, ser esclavo, ¿no? En el que han devenido los seres y el ser humano el que más, en este proceso que estamos viviendo, ¿no? En esta conspiración. El poder se ajusta a eso, a esa tendencia, a ese carácter, a esa posibilidad, esa disposición a ser dispositivo que tiene el ser humano, a ser instrumento. Y el poder reconoce eso y se adapta a eso. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Que es en donde estamos, en la fase final de la conspiración, a donde nos han llevado los capitalistas, el orden liberal farisaico. Nos han llevado a eso. ¿Y qué pasa cuando eso se cumple? Comentamos. Es decir, los entes, la realidad, tomados como solo entes como tales, a ver, abrimos paréntesis, despojados de toda dignidad, despojados de su arraigo en el ser, ya no encardinados en el espíritu, sino puro polvo, humo, en el olvido del ser. Son de suyo solo fabricatividad, mercancía, cosificación, dispositivos u objetualizaciones, palabra muy utilizada por Junger para describir este nihilismo instrumental sobre la realidad. Dispositivos, ¿no? Quieren meterle ahora un chip a la gente, ¿no? Quieren meterle en la vena un microchip para que puedan pagar con eso, o una vacuna también, ¿no? Querían meterle por la vena, ¿no? Meter ahí todo, el DNI, el chip, y estar geolocalizados. Esto ya se ve cuando el capitalismo toma todo ente como mercancía, y el marxismo lo lleva a su última consecuencia. El marxismo acepta la partida y juega en el mismo campo que su rival. Que los entes son fabricables revela que su ser es decidido por el poder, la maquinación. Te voy a fabricar. No tendrás nada y serás feliz. El poder aquí llega a su máximo al lograr su esencia incondicional de cosificación. Pero también todos los entes se empoderan en esta esencia. Atención, aquí llega el giro inesperado. Habíamos hablado del pueblo, das Volk, al principio de este trabajo que estamos realizando, ¿no? El pueblo vuelve al final.
Repetimos, pero también todos los entes se empoderan en esta esencia, puesto que no son otra cosa que poder, que trabajo. En este ajuste del poder al carácter fabricable, a la disposición, a su predisposición fabricable de los seres humanos, en su posibilidad nihilista, al adaptarse a ellos se adaptan al poder. Y entonces no es el poder el que se apodera, como en las anteriores edades, una cosificación venal por el oro, por el dominio de la dialéctica amo-esclavo, un apoderamiento individualista en el que hay un aprovechamiento mediado por la anterior edad liberal. Aquí es diferente. También todos los entes se empoderan en esta esencia, puesto que no son otra cosa que poder, que trabajo. Los entes, y el ser humano el que más, quieren decir que sí. Y se hacen ellos mismos trabajo, se hacen ellos mismos poder, se hacen ellos mismos Macht. Aquí la destrucción del individualismo liberal y el paso de una economía liberal a una planificada por el poder, a lo que lleva el liberalismo en su final, en la crisis final del capitalismo predicha por Marx, es sacar a luz la verdadera esencia de los entes como entes que son poder. Su verdadero fondo caótico es sacado a la luz más allá del liberalismo en el poder total. Este poder total es Gestell, dispositivo, sistema, o Machenschaft, maquinación, conspiración. Llega un punto, y aquí entramos en el momento crucial. Esto es lo que la apuesta de Junger, ¿no? Se puede creer o no. Podemos pensar que nos está vendiendo humo. Él mismo lo llegó a pensar de sí mismo. Es decir, cuando escribe La emboscadura ya está en otra perspectiva completamente diferente. Él navegaba en esa ambigüedad continuamente. Ese entusiasmo que se manifiesta en el trabajador y que vuelve en época totalitaria, pero que vuelve a manifestarse en el Estado mundial y en la paz después de la Segunda Guerra Mundial. La misma idea, pero aplicada al orden liberal planetario, sea con la ONU, la OTAN, o sea anteriormente con el fascismo y el marxismo. El optimismo estaba ahí, ¿no? El nihilismo activo. Pero en la emboscadura le tiembla el pulso, digamos, por decir así, entre comillas, si nos permitimos la licencia, y entra la duda, ¿no? La duda de este Leviatán no es ambiguo, no es un Jano, ¿no? Un Janus, sino que no hay doblez, sino es de una sola pieza, y la pieza que hay aquí no tiene un reverso de empoderamiento, ni cultural ni religioso, esos aspectos que él había visto, sino que es la medianoche más negra del nihilismo, la medianoche más negra del liberalismo, potenciando todos sus aspectos lóbregos, ¿no? Heidegger, en cambio, se mantuvo en la ambigüedad. Por eso lo que decíamos de la crítica, el reproche hacia la pregunta por el ser, sobre la línea que es ahí en esa obra Über die Linie, donde ya le entran dudas a Junger, le entran dudas, ¿no? Pero Heidegger no estuvo en la duda, ¿no? Por eso es más grande, ¿no? No pedimos que esto se crea, tampoco de momento vamos a demostrarlo. Estamos contando un cuento, si se quiere. La filosofía no es contar cuentos, dijo Heidegger. Cuando Platón hablaba del mito de la caverna, a veces es necesario un mito, un cuento,
para contar algo que de algún modo falta una palabra venidera. Esto sí que es heideggeriano, para darle fundamento. Ahora solo se atisba, como el tahúr que busca el oro, ¿no? La sensación es la siguiente. Y esto sí que hay pruebas de esto, claro. Pero pruebas en campo filosófico es otra cosa. Descripciones, el trabajador trabaja con descripciones. El hundimiento de los estamentos, luego lo veremos cuando leamos Dios mediante los aforismos más señeros del trabajador de Juncker. Cuando desaparecen los estamentos, el poder de la burguesía, el poder de las clases altas, que la élite cada vez va siendo más pequeña, la masa de empobrecidos más grande, y esas clases medias y clases medias altas van desapareciendo. Ahí hay un síntoma de que todo se iguala por abajo. Cada vez la oligarquía va siendo más pequeña, 4. Y la masa inmensa, todos más o menos cortados por el mismo patrón. Claro, aquí de algún modo hay una nivelación, una igualación. No estamos diciendo que esto sea ni bueno ni malo, estamos describiendo, lo mismo que hacía Jung en El Trabajador. No estamos valorando. Aunque la filosofía nietzscheana es una filosofía, valga la redundancia, de la valoración, ¿no? Pero Heidegger consideraba que la valoración era la medianoche del nihilismo, pero volvemos a la ambigüedad. También la posibilidad de una nueva donación de ser. Que se nos perdone de entrar con el hecho antes que con la idea, ¿no? Otro vídeo quizá sea menester para probar esto. Esta sensación que está ahí, ¿no? La sensación de que esto va solo. La sensación de que aquí hay una salida de la caverna, un empoderamiento de las masas. Paradójicamente, cuando el poder del Leviatán es el más grande que ha existido en todos los tiempos conocidos, nunca ellos, los poderosos, han tenido a su merced a las masas tal y como las tienen en esta época actual. Y sin embargo, vamos a proceder a leer el hecho antes que la idea, si se nos permite la licencia. Llega un punto, como muestra Juncker, en que este poder en la era de la técnica escapa de las manos de sus factores, la burguesía capitalista. El individuo emancipado, y como en Frankenstein o en Metrópolis, película por cierto de la misma época que El Trabajador, y que sirve de ilustración tal película a la obra de Évola, Julius Évola, sobre el trabajador, el operario, en la edición italiana. El poder se empodera a sí mismo, como en Metrópolis. Ya no es humanista y no es individual, sino colectivo, pues atañe a la esencia de todos los entes que se empoderan en él. No da la impresión de que este poder, Heidegger también dijo esto, esta Gestell, este dispositivo, este tinglado, no lo dirige nadie. Los teóricos de la conspiración dicen que está dirigido, pero ¿y si su director no es humano? Si su director no es humano, porque un tinglado tan complejo, de una complejidad, valga la redundancia, técnica y numerológica tan sofisticada, la cosa ya da la impresión de que marcha sola. Permítase el impresionismo, ¿no? La obra de Trabajador Juncker es una obra impresionista. Eso significa totalitarismo, socialismo o comunismo. La era colectivista en la que todos los entes se igualan en poder, en tanto que el poder es impersonal, no humanista. Con el poder adviene lo elemental y una nueva fase no humanista, por tanto cultural, es decir, religiosa. Juncker se refiere a lo elemental como el carácter de esta nueva era, ¿no?
esta nueva era de poder indisponible, de poder que dispone de los entes en movilización total. El leitmotiv del trabajador es ese carácter colectivista y con vida propia, maquinación que escapa de su maquinación, emancipación que se emancipa a sí misma y emancipa con ella a todos en ella. El espíritu objetivo de Hegel o el acorazado Potemkin muestran esa identificación entre la nueva humanidad de nuevo rango y el universal que es su esencia y les empodera. La identificación entre poder y ser, entre entes y poder. Volviendo a los aspectos políticos e históricos del trabajador, paremos mientes en esa era de dominio colectivista y que escapa a la maquinación humana para ser maquinación indisponible. Gestel, tal es la esencia de la técnica, ella misma no nihilista, porque la técnica no es verdad que pueda dirigirse de un modo u otro al servicio o no de tal interés, como reprocha Heidegger a las concepciones liberales de la técnica, sino que la técnica es ella misma elemental, indisponible, y no es neutra, sino que constituye una nueva donación de ser. Pensar el advenimiento de una era tal, la de la técnica, que no se limita a los fenómenos tecnológicos, sino al poder de fondo que los realiza, era para Junger y para Heidegger no solo la consumación del nihilismo moderno, sino el establecimiento de una nueva religión, entre comillas, es decir, una nueva mitología, como decían los idealistas, con una nueva figura, al decir de Junger, un nuevo tipo de hombre y del ser en el mundo, der Arbeiter, el proletario, no en sentido económico, el hombre máquina o superhombre.